sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Bienvenidas a Panim, Mujeres con Propósito. Yo soy Dana. Yo soy Raquel y el día de hoy no nos puede acompañar nuestra compañera Eli, pero igual tenemos una invitada. Ella es Nadia Hirstin, es esposa, es madre y misionera acá en Costa Rica. Bienvenida, Nadia. Gracias, gracias. Muy bien, un placer estar con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos aquí el día de hoy. Bueno, para empezar, queríamos preguntarte, bueno, ¿de dónde eres? ¿Cómo fue tu infancia y tu adolescencia en esos años en donde creciste? Sí, bueno, yo originalmente soy de Suiza. Nací en un pueblito así pequeño en las montañas, en los Alpes. Tocó mucha nieve en los inviernos, muy frío, pero muy bonito, un lugar campestre. Nací en el 73. Y entonces los primeros años los pasé en ese pueblito, cerca a mis primos, cerca a mi familia. Sí, como muy pacífico, muy tranquilo, muy bonito. Siempre la infancia muy bonita. Y después, como en quinto, nos pasamos a otro pueblo, que era ya un poco, bueno, más alejado de mi familia, de los primos, entonces era un poco difícil esa parte. Pero igual, un lugar bonito. Mis papás, bueno, mi papá trabajaba en un banco. Mi mamá, sobre todo, ama de casa. Entonces, muy, muy protegida mi niñez, mi infancia en sí, muy, muy tranquilo. Ajá. Ok, y esas diferencias de cultura, porque, bueno, nosotras aquí somos de Latinoamérica y no conocemos mucho la parte de Europa. ¿Qué tanta diferencia hay en eso? Sí, pues tú dices entre Costa Rica y Suiza. Sí, sí, son la parte de Latinoamérica. Son mundos aparte, son muy diferentes, sí, las dos realidades. Siempre digo que hay cosas muy bonitas en las dos culturas, y yo estoy en una posición donde puedo elegir como las cosas más bonitas de ambos lados. Entonces eso para mí siempre ha sido un beneficio. Llevo como más de 20 años aquí en América Latina, y es interesante que uno no conoce su propia cultura hasta salir de su propia cultura. Es como de afuera que uno se da cuenta, mira, aquí lo hacen diferente, yo solía hacerlo así. Cuando uno está dentro de su burbuja, ni cuenta se da de lo que es importante para la cultura, de lo que también la presión de la cultura, ¿verdad? Uno no se da cuenta de eso. Quizás, ¿qué puedo decir? Diferencias así palpables. Aquí quizás la gente es mucho más espontánea. En Suiza todo es planificado. Uno se da citas para incluso visitas informales, visitas entre amigos. Uno saca una cita y confirma la cita el día antes, y verdad uno no puede llegar como quizás aquí uno llega y hola, aquí estoy. Y eso en Suiza no se vería bien. Pero igual, o sea, la gente es muy amable, muy cariñosa, pero se expresa de una forma muy diferente, ¿verdad? También eso de la distancia, uno siempre mantiene físicamente una distancia más larga que aquí. Uno está muy encima del otro, ¿verdad? Uno se saluda de beso, se para justo al lado del otro, y en Suiza hay una distancia de que uno respeta con un metro que es como un campo que debe meterse. Y también siento que no solo en lo físico, sino también en como el espacio en general, uno no se mete en los negocios del otro, mientras que aquí es como, cuéntame, ¿qué pasa? ¿Y cómo te sientes? ¿Y qué ha pasado? Entonces es una cultura mucho más cercana aquí. Pero digo, las dos cosas son buenas, no quiero decir que aquí sea mejor que allá o viceversa, ¿verdad? Son diferentes las expresiones. Sí, claro. Pero entonces, ¿cómo fue el traslado
¿No decidiste que querías venir a Latinoamérica? Sí, bueno, eso tiene mucho que ver con el desarrollo de mi fe. No sé si les cuento ahora o si tienen una pregunta específica para eso, porque la decisión de venir a América Latina fue para hacer una escuela de discipulado propiamente con Juventud con una Misión, por sentir que necesitaba como más bases en la fe. Y mi idea era venir por medio año, eso fue en Chile que hice la escuela. Mi idea era venir medio año, hacer la escuela, que era de 6 meses, y después quizás quedarme 6 meses más y después devolverme a Suiza, ¿verdad? Solo que me encontré con los planes de Dios en el camino y me cambió todo. Claro, de hecho, la siguiente pregunta era exactamente eso, ¿verdad? ¿Cómo fue que usted llegó a los pies de Cristo? Porque ya sabemos que usted es misionera hoy en día, pero ¿cómo fue que usted llegó ahí, ¿verdad? A conocer a Cristo y de ahí en adelante, ¿cómo fue tu vida? Sí, bueno, para mí fue un proceso realmente llegar a Cristo que me llevó por todos los extremos. Que yo digamos que yo crecí en un ambiente donde la iglesia era presente como parte de la cultura, la iglesia reformada en mi caso, donde la gente iba así como a veces los domingos y para matrimonios y para funerales, o sea, siempre Dios era como una parte de la cultura, digo yo, y también mis papás creyentes, pero no era una cosa como de eso, vamos todos los días a la iglesia, vamos a orar juntos en la casa, eso no, pero sí como parte de su ser, ¿verdad? Que hay un Dios y es parte de lo que somos. Pero entonces yo observando eso, y yo incluso llegué a ir a escuelitas dominicales cuando era pequeña, donde me enseñaron, sí, como las historias bíblicas y todo, yo tenía ese fundamento. Sin embargo, ya yo me acuerdo que, digamos, a los 12, 13 años, yo me acuerdo, estoy muy consciente que yo tuve ese proceso de razonamiento y yo me puse a pensar y yo observaba sobre todo a la gente y decía, pero por un lado sí, parece que creen en un Dios, pero por otro lado actúan y viven como si no, eso no fuera una realidad para ellos. O sea, yo nunca escuchaba a alguien que dijera, a ver, voy a orar por una decisión que voy a tomar. Eso no existía. Como que uno decía que creía en Dios y sin embargo en la vida era como uno quería. Y yo observaba eso y yo llegué a la conclusión, yo soy como muy analítica. Entonces yo observaba eso y yo decía, bueno, eso no cuadra. Debe ser que entonces Dios es solo un invento, que la gente se inventó a un Dios por no poder darse o no querer darse cuenta que realmente la vida no tiene sentido. ¿Verdad? Ese era mi pensamiento, porque yo observo la vida y yo me doy cuenta que realmente no hay un sentido más allá, o sea, no hay un propósito, no hay nada. Yo decía, bueno, entonces por eso la gente llegó a inventarse algo para poder aferrarse a algo, para no tener que decir, bueno, realmente la vida no tiene propósito y nada de lo que hago tiene significado. Entonces, bueno, ese Dios inventado, a mí yo no me voy a meter en eso porque yo ya me di cuenta, ya racionalicé que eso es un invento y que no vale la pena. Entonces yo a esa edad, yo llegué así claramente a la conclusión que Dios no existe. Pero entonces sí, me quedé con la angustia, bueno, ¿cuál es entonces el sentido de vida? Porque si quitas a Dios, realmente no hay nada más. Y así quedé por unos años y les había mencionado que nos cambiamos de pueblo en algún momento. Yo estaba como en quinto y justo cuando nosotros nos habíamos mudado, en ese pueblo empezaron un grupo cristiano de scouts, que es como un grupo de niños que los llevan a hacer fogatas y caminatas en el campo y hacen dinámicas y campamentos y todo eso, y a la vez enseñan la Biblia. Entonces, como había llegado yo recientemente a ese pueblo y no tenía amigos, mis papás me dijeron, bueno, ¿por qué no te inscribes en ese club?
Y me gustó, sí, yo decía, ¿por qué no? Porque esa idea de la naturaleza y salir y caminar, eso me gustaba. Yo decía, bueno, sí, ¿por qué no? Y entonces empecé a ir y me gustó. Y cuando hacían los devocionales, yo simplemente decía, bueno, o sea, decía para mí, bueno, es como parte del precio que hay que pagar. Hay que aguantar el devocional, ¿verdad? Pero eso no me molesta. Yo aguanto eso ya sabiendo que Dios no existe, pero yo lo aguanto y pago el precio porque el resto me gusta. Pero después me llevaron a un campamento creo que era de 3 días y había un montón de niños, juntaron diferentes clubes y realmente ahí había una prédica en la noche que me llegó al corazón. O sea, no puedo decirlo de otra forma, sino simplemente me tocó el corazón, Dios me tocó el corazón y pude percibir que realmente hay algo más allá, ¿verdad? Que esa idea de Dios no es tan abstracta como yo pensé y que realmente hay algo más allá. Entonces yo me acuerdo en esa noche, nos devolvimos a nuestras carpas, creo que estaban mojadas porque estábamos acampando afuera. Y entonces esa noche yo sí oré y era una oración toda rara porque decía, bueno, Señor, no creo que existas, pero quizás sí. Entonces, si existes, ven a mi vida. Y era una cosa como una situación toda rara. A partir de ahí empecé a ir a un grupo de jóvenes que parte del liderazgo del grupo de niños también era parte del grupo de liderazgo de los jóvenes. Empecé a ir a ese grupo y realmente empecé a ver también entre la gente que la gente era diferente, que la gente se trataba de forma diferente, que tenía valores diferentes y que realmente para ellos sí Dios era una realidad que tomaban en cuenta en sus decisiones diarias y en su vida diaria. Y me gustó, y entonces ahí sí yo me acuerdo que después vimos la película de Jesús, y después de eso realmente yo dije, no, quiero ir por ese camino, Señor, quiero invitarte a mi vida. Entonces seguía asistiendo a ese grupo de jóvenes. Después ya por trabajo me cambié de pueblo otra vez. Empecé también a ir a una iglesia ahí. Trabajaba en una librería cristiana y me hacía parte del grupo de liderazgo del grupo de jóvenes. Pero entonces ahí empecé a tener una sensación toda rara, sintiendo que realmente yo no era muy convincente como cristiana. O sea, yo ya creía en Dios y creía en Jesús y creía en todo, y sin embargo sentía que mi vida no reflejaba eso. De hecho, lo que había criticado antes de los otros, ¿verdad? Que uno veía quizás una cosa o esperaba una cosa y veía otra. Y yo no digo que estaba envuelta en pecado ni nada de eso, sino simplemente podía, por ejemplo, predicar en el grupo de jóvenes sobre un salmo, como David clamaba a Dios en momentos de angustia, pero yo sabía que yo no hacía eso. O podía quizás leer un pasaje sobre cómo Jesús sanaba, pero yo nunca jamás me hubiera atrevido a orar por alguien porque ya sabía que no iba a pasar nada. Entonces yo decía, pero eso es una contradicción. Eso no es convincente. Y sí, me sentía como hipócrita en ese sentido. Y entonces, otra vez, analizando la situación, como siempre hago, yo decía, bueno, entonces lo que hay que hacer es dedicarle tiempo a eso y averiguar. Así como aprendí a conducir un carro, alguien me enseñó a cocinar, alguien me enseñó a escribir, bueno, entonces voy a dejar que alguien me enseñe a ser cristiana. Voy a ir a hacer un curso de discipulado y había escuchado muy buenas cosas de Juventud con una Misión. Entonces, esa era mi idea. Yo entré a ese curso diciendo, Señor, tienes que convencerme del todo y tienes que hacer que yo sea más convincente. Quítame ese bloqueo y muéstrame realmente cómo se debe vivir como cristiano. Entonces, eso me llevó a buscar una escuela de discipulado y encontré una que era bilingüe, alemán, que es mi idioma, y español, en Chile, en Santiago de Chile. Y era
muy conveniente porque había tomado unos cursos de español, así como para mantenerme ocupada, no era nada serio, pero sí había tomado unos cursos de español y yo decía, bueno, entonces mato varias moscas de un solo tiro, voy y hago mi escuela, aprendo de Dios, pero a la vez mejoro mi español y también es en Chile, entonces conozco un poquito de América Latina, eso es genial, entonces, y también me salía más barato que en Suiza. Entonces me decidí por Chile y llegué ahí en enero del 96 para empezar la escuela de discipulado. Y realmente ahí, como digamos en la tercera semana, yo venía como con esa actitud desafiante, como que Dios, muéstrate. Y Dios se mostró como en la segunda, tercera semana y se mostró con una grandeza tan impresionante que digo que ahí fue como el clavo final, ya, o sea, ya no había discusión, ya me convenció del todo y ya ahí yo decía, bueno, Señor, aquí estoy, soy tuya, lo que tú quieras de mí, yo lo voy a hacer. Me encantó eso que usted dijo al principio, que, ¿verdad? De haber crecido en una familia cristiana o creyente, y no siempre nos damos cuenta de eso. Acá en Costa Rica, la religión que predomina es el catolicismo. Entonces, usted ve a mucha gente, indiferentemente de la religión que sea, crece con eso, crece sabiendo que existe un Dios, ¿verdad? Y toma su vida como, ok, yo soy católica, yo soy cristiana, yo hago esto, yo hago aquello, y es su vida, es como, ya es algo normal en la vida de las personas, que muchas veces dejamos a un lado quién es verdaderamente Dios y no lo conocemos realmente como es, ¿verdad? Como fue en su caso. Y yo creo que mucha gente empieza a pensar en eso. Y bueno, acá en Costa Rica hay un estudio que dice que muchos de los cristianos, por así decirlo, entran a la universidad y se alejan. Y me parece que es curioso porque puede ser por eso, porque tal vez no conocieron verdaderamente a Dios, tal vez crecieron en la religión y su vida fue así, ¿verdad? Pero Dios tiene un plan, ¿verdad? Nosotras tenemos una página que se llama Mujeres con Propósito, y es de eso, de que somos mujeres donde Dios tiene un propósito para cada una, ¿verdad? Y como usted, ¿verdad? Dios tenía un propósito, ¿verdad? Y la guió hasta Chile, ¿verdad? Un lugar que no me imagino si usted se diría, uy, sí, yo quiero ir a Chile, o, ¿verdad? Tal vez en su niñez eso no estaba, ¿verdad? En sus planes, en sus sueños, pero Dios la guió hasta ahí. Me parece impresionante cómo usted fue utilizada por Dios para todo lo que usted nos ha contado. Sí, a mí me llama bastante la atención el hecho de que por ti sola llegaste a la conclusión primero de que, bueno, Dios no existe. Y que a veces, bueno, en mi caso he llegado a pensar, bueno, necesito tener argumentos para poder llegar a predicarle a una persona atea. Necesito tener algo en específico para poder decirle a tal persona. Pero la verdad está en cada uno. Y si es la voluntad de Dios, Él abrirá los ojos de cada uno y verán más allá, porque son cosas espirituales y no son cosas que nosotros como seres humanos podemos entenderlo. Entonces, qué bonito el hecho de, sí, como llegaste a tener un pensamiento completamente diferente, porque Dios abrió tus ojos. Pero entonces, ¿qué cosas tuviste que dejar en el proceso de tu vida para llegar a ser lo que eres hoy en día? Bueno, yo diría que todo, y le cuento la historia también. Yo, antes de salir de Suiza para mi escuela de discipulado, yo tuve una experiencia un poco extraña.
Y fue en una noche así de adoración, en una iglesia, creo que era como diferentes grupos de jóvenes que se habían unido. Y eso fue quizás que 2, 3 semanas antes de salir por ahí, antes de salir para Chile para hacer la escuela. Y yo me acuerdo, estábamos así en adoración y el predicador decía, entrégale todo a Dios, entrégale todo lo que tú eres a Jesús. Y yo me acuerdo con las manos levantadas yo, sí, Señor, toma todo, todo es tuyo, tú eres mi Señor. Y de pronto escuché o sentí más bien, sentí como una voz interior. Y eso nunca me había pasado antes. Y esa voz interior me decía, bueno, Nadia, me alegra mucho que lo digas, pero ¿lo estás diciendo en serio? ¿Tú estarías dispuesta a dejar tus amigos, tu familia, tu apartamento, tu profesión, tu cuenta en el banco por mí? Y yo me acuerdo, yo estaba ahí parada, ¿verdad? Con las manos arriba, y cuando escuché eso, así como retiré las manos inmediatamente y me asusté, porque por primera vez yo caí en cuenta qué significa que uno le diga Señor a Dios y que uno le diga todo es tuyo, te entrego todo. Que eso no solamente significa entregar los pecados y los problemas, sino que eso significa entregarlo todo. Que si tienes un anillo bonito que te gustó, bueno, es de Dios y Él te lo puede quitar. Si tienes que ser una familia, bueno, esa familia le pertenece a Dios y todo lo demás, ¿verdad? Y yo honestamente no le pude dar una respuesta a Dios en aquella noche. No le pude decir, sí, todo es tuyo, porque por como les digo, caí en cuenta lo que estaba diciendo y yo no estaba dispuesta a dejar mi apartamento, mi plata o todo eso. Yo no estaba dispuesta. Y después llego yo a la escuela de discipulado y como les digo, el encuentro con Dios fue abrumador. Sí, como en la segunda, tercera semana, me encontré con un Dios tan grande y un Dios a la vez tan cercano y tan personal que me agarraba de la mano y decía, voy a caminar contigo, que realmente yo pude entender que no tiene sentido retener las cosas para uno. Y de hecho, y entonces llegué a tener esa confianza en Dios y ese encuentro personal con Dios que me ayudó a entregar mis cosas. Y tuvimos una semana de enseñanza muy especial sobre ese mismo tema y lo llamaban entregar derechos, que es un tema fundamental para las escuelas de discipulado de Jucum. Y el predicador decía, o el maestro decía, vean, ustedes tienen las manos llenas de cosas y la mayoría de las cosas, o sea, en ojos de Dios son cosas como, no quiero decir ridículas, pero ustedes se aferran a cosas que realmente no valen la pena. Y para recibir lo que Dios tiene para ustedes, ustedes tienen que soltar todo eso para tener las manos vacías, para recibir de Dios lo que realmente necesitan. Y me acuerdo en esa semana, entonces al final de la semana oramos y ahí yo decía, Señor, ahora sí, yo te entrego todo. Y yo me acuerdo que puntualmente decía, yo te entrego mi apartamento, yo te entrego mi familia, yo te entrego mis amigos, yo te entrego mi cuenta en el banco. Y fue una decisión ya consciente y convencida. O sea, yo estaba absolutamente convencida que eso era lo que había que hacer y lo hice con todo el corazón. Después de eso, y por eso les digo que me costó todo, ¿verdad? La decisión de seguir a Dios, en ese momento yo estaba dispuesta a entregar absolutamente todo. Después lo chistoso fue que Dios tenía la idea de juntarme con un compañero de mi escuela, con William, hoy mi esposo, y William es colombiano, que también por asuntos de cosas milagrosas llegó a Chile, ¿verdad? Como que no sabía que había la misma escuela en Colombia, también como 8 sedes donde hubiera podido hacer la escuela, pero pasaron todos los milagros para levantar fondos y todo para el tiquete de avión y él llegó hasta Chile. Bueno,
Entonces ahí Dios empezó a hablarnos, y no lo puedo decir de otra forma, ¿verdad? Porque aunque, digamos, por emociones y eso, yo estaba encantada de William y William estaba encantado de mí, pero yo no hubiera tomado una decisión basada en emociones. Pero Dios empezó a hablarnos, y también fue chistoso porque yo no sabía mucho español todavía, yo estaba aprendiendo, y sin embargo empezaron a pasar cosas, ¿verdad? Y empezamos a comunicarnos, y él quería enseñarme español de forma muy altruista. Bueno, ahí se empezaron a dar las cosas, y nos empezamos a dar cuenta que Dios realmente nos quería juntos, y quería que a partir de ahí nos dedicáramos al ministerio. Y William estaba ya convencido de que él quería ser predicador. Ya también el Señor había hecho muchas cosas en la vida de él durante la escuela. Realmente también para él fue un punto crucial donde cambió todo para él en cuanto a su relación con Dios. Y él salió de ahí súper comprometido y con la convicción de que él quería servirle al Señor y ser predicador. Bueno, y quería ir a un seminario para entrenarse. Eso para él ya era claro. Entonces, cuando Dios empieza a hablarnos de que somos el uno para el otro, mi reacción, otra vez, les digo, soy aquí de cabeza, no tanto de las mariposas en el estómago, sino soy analítica, y yo analizo la situación. Y yo digo, bueno, pero ¿qué significa eso para mí? Y les digo otra vez, yo estaba muy feliz por haber encontrado al hombre de mis sueños, genial, pero a la vez estaba consciente del precio que iba a pagar, porque eso significaba dejar todo atrás, ir a un país que no conocía. Soy muy mala en geografía, yo creo que no lo hubiera encontrado en un mapa siquiera. Y entonces, sin saber bien el español, ¿verdad? Bueno, entonces yo voy ante Dios y lloro, y le digo, bueno, Señor, yo creo que eso es lo que tú nos estás hablando, pero eso significa que tengo que dejar todo atrás, que tengo que dejar atrás mi apartamento en Suiza, que tengo que dejar atrás mi familia en Suiza, que tengo que dejar atrás mis amigos, tengo que dejar atrás el idioma, tengo que dejar atrás el título profesional que ya tengo en Suiza, que en Colombia no me va a servir para nada. Y todo lo que yo soy en Suiza, o sea, ya no va a existir. Y tengo miedo, Señor, y estaba ante él llorando, ¿verdad? Y yo creo que Dios se reía, porque justo unas semanas antes le había dicho, sí, yo te entrego esto y esto y esto. Entonces, pero eso ya fue la parte práctica, en la teoría era más fácil, pero ya en la parte práctica era difícil. Entonces, gracias al Señor, Él nos dio un montón de confirmaciones, que pasaron cosas, gente acercándosenos, hablándonos, dándonos palabra, cosas, circunstancias que realmente solo pueden haber sido de Dios, que al final me dieron paz para tomar la decisión. A la vez yo estaba súper asustada. Salimos de la escuela, salimos después de 6 meses de haber estado en la escuela, y salimos directamente a Colombia. No volví a Suiza en ese momento, salimos directamente a Colombia sabiendo que nos íbamos a casar, sabiendo que nos íbamos a lanzar al ministerio sin saber cómo, ¿verdad? Nada de finanzas, nada de plan viable, nada. Entonces llegamos a Colombia, estuvimos 3 meses en Colombia. A la llegada a Colombia, yo llegué a la casa de mis suegros por primera vez. Ellos viven en Chiquinquirá, que queda como a 3 horas de Bogotá, que es la capital de Colombia. Entonces, un poco campestre. Llegamos ahí, me senté en la sala y empecé a ver los cuadros alrededor, así, de los muros. Y veo una foto, era un calendario de aquel año, 1996, un calendario con una foto. Y era un calendario de una funeraria de Chiquinquirá, como así, de propaganda, ¿verdad? Y veo esa foto y digo, mira, así más o menos se ve Suiza, porque había montaña con nieve, había pasto verde, había árboles. Y yo digo, sí, mira, así más o menos se ve Suiza. Y me quedo mirando el cuadro y me acerco, y no solamente era un cuadro de Suiza, una foto de Suiza, sino era de mi pueblo. Era una foto de mi pueblo.
que es un pueblito de, qué sé yo, 4.000 habitantes quizás. Eso sí, muy famoso por turismo y todo, pero que yo después de, habíamos estado viajando por bus de Chile a Colombia como por 2 semanas, y que yo después de 2 semanas de viaje, donde yo pensé que no podía estar más lejos de mi casa, que había llegado al fin del mundo, ¿verdad? Que yo encuentre una foto de mi pueblo en la casa de de mis futuros suegros, realmente era como la última confirmación de Dios después de muchas otras que creo que no tenemos tiempo de entrar a eso. Entonces, realmente me convenció ya, me tocó decir, bueno, o sea, ya no, ¿qué más argumento tengo yo? Aquí estoy, Señor, haz conmigo lo que quieras. Entonces, ¿qué me costó? Me costó todo, y creo que no aplica solo para mí, aplica a todos los cristianos, a todos los creyentes, que hay que negarse a sí mismo, hay que morirse a sí mismo. Eso es bíblico, ¿verdad? Eso no solo aplica a los misioneros, pero después lo que el Señor le devuelve es asombroso, porque Él conoce lo que uno necesita y lo que uno desea. Entonces, entregué todo, pero wow, recibí un montón a cambio. Realmente nunca jamás me podría quejar. Bueno, pero entonces, ¿cómo fue ese proceso de pasar de Colombia a Costa Rica? O sea, cómo llegaste acá? Sí, bueno, estábamos terminando los estudios. Realmente llegamos a estudiar en un seminario como William había soñado, se había propuesto. Él me convenció a mí de alguna forma de también inscribirme, y se lo agradezco mucho. Entonces, estábamos estudiando 3 años en el Seminario Bíblico de Colombia, y después empezó a hacerse un poco peligrosa la situación política en Colombia, sobre todo para extranjeros. O sea, para mí, como casi no se me nota que no soy colombiana, ¿verdad? Yo llamaba mucho la atención, y empezaron a secuestrar a gente alrededor del seminario. Había mucho secuestro así en el país en general. Entonces, viajes por tierra ya era prohibido, pues no prohibido, pero no se me recomendaba. Tenía que moverme casi que en avión si quería ir a algún lado. Se me decía que no debía salir sola a la ciudad, se me decía que no debía salir de la ciudad. Entonces había mucha presión, y también en general había una situación muy complicada políticamente en Colombia. Eso estamos hablando del 99, que fue el año que decidimos entonces salir de Colombia por la misma situación, que realmente la opresión para mí psicológica también era demasiada, y el peligro real que también uno corre era demasiado. Entonces oramos y sentimos que el Señor nos había llamado a estudiar, pero quizás lo podíamos hacer en otro lado, y empezamos a buscar seminarios. Había una opción en Argentina, había una opción en Brasil, y había una opción en Costa Rica, que nos podían aceptar los créditos y que podíamos seguir estudiando de forma fácil. Y llegamos entonces aquí principios del 2000, otra vez, ¿verdad? Otra vez empezando de cero con la cultura y con el círculo de amistades y todo, pero igual ahí el Señor ha sido fiel. Empezamos a estudiar en ESEPA, aquí en Paso Ancho, y terminamos después de 1 año, y a partir de ahí entonces no sabíamos bien qué hacer, porque no queríamos o no podíamos volver a Colombia, y no queríamos ir a Suiza. Y entonces el Señor, como en la última semana del estudio, nos abrió la puerta para ser pastores de una iglesia en Alajuelita, una iglesia misionera también, y estuvimos ahí como unos 2 años, creo, de pastores, y a partir de ahí ya empezamos a trabajar en proyectos propios. Así fue. Entonces pasó de Suiza a Chile, y de Chile a Colombia. O sea, culturas muy diferentes, porque a pesar de que sea en América, ¿verdad?
y las culturas cambian. Y Claro. después, acá en Costa Rica, yo siento que, al menos para usted, tuvo que ser un poco enredado, ¿verdad? Aparte que el español, ¿verdad? Es diferente, ¿verdad? Y hay palabras acá en Costa Rica que probablemente en otros países sean malas palabras, y, ¿verdad? Las culturas y todo, es increíble, ¿verdad? Como usted, porque usted habla un español muy claro, muy bonito, y, ¿verdad? Tuvo que pasar por tantos países y todo, y llegar acá a Costa Rica. ¿Cómo ha sido su vida acá en Costa Rica? Digamos, cómo las culturas y todo, cómo la ha pasado. Pues ha sido muy enriquecedor, digamos, todo lo que uno aprende en general de la cultura latina es muy enriquecedor. Como les digo, abre los ojos a cosas que uno no sabía de sí mismo, que yo de pronto me doy cuenta, mira, soy un poco fría, o soy un poco distante, o debería ser un poquito más, qué sé yo, más avivada o más espontánea sobre todo. Uno aprende y realmente ya conociendo gente de forma personal, uno empieza a ver personas muy impresionantes, que sobre todo el aspecto, bueno, un aspecto que puedo mencionar es ver gente que a pesar de muchas limitaciones económicas, ayudan a otros y dan realmente lo último que tienen para ayudar a otros. Eso para mí fue muy impresionante. Bueno, un ejemplo de un estudiante en el Seminario Bíblico de Colombia fue algo que me cambió la vida, ¿verdad? Que él no tenía nada, literalmente no tenía nada. Y sin embargo, cuando le regalaban algo, iba a compartirlo con otros. Y me dejó un poco avergonzada, porque como suiza yo estoy acostumbrada a la idea de dar y ofrendar y ayudar, pero de lo que sobra. O sea, yo aparto lo que necesito y después digo, y esto me sobra, esto lo regalamos. Y uno se siente muy generoso. Y al darse cuenta que eso no es, o sea, eso es bueno, pero creo que lo bíblico realmente es compartir hasta lo último que uno tiene. Y eso ha sido muy desafiante a nivel personal. O el asunto de la hospitalidad. Para mí, hospitalidad como suiza era invitar a alguien al almuerzo, por ejemplo. Con cita, eso sí. Con cita, invitarlo al almuerzo y chao. Y aquí me doy cuenta, hospitalidad es que te puedan llamar a las 3, mira, llegamos con 5 y necesitamos quedarnos una noche. Y uno dice, sí, genial, mi casa es su casa. Y eso yo lo aprendí, son procesos que uno pasa y estoy muy feliz que haya podido estar en un ambiente así, donde aprende uno de otras personas. Y ahora sí, Costa Rica específicamente, toda la gente ha sido excelente, tenemos una familia aquí de ticos que realmente son como familia, que nos invitan a sus bodas y a sus eventos, y eso ha sido genial también, que uno lo necesita. Algo especial, sin embargo, fue que aquí, al llegar aquí, bueno, como después de 2 años de estar aquí, empezamos un proyecto con refugiados colombianos. Y entonces mucho de mi círculo de amistades son colombianos. Entonces, a la vez que estoy aquí, teníamos una burbuja así, una subcultura de colombianos en Costa Rica. Y también ha sido muy enriquecedor, sobre todo son personas de la costa, y entonces con una espontaneidad increíble, con una alegría, con colores, con bulla, que para mí es otro mundo, ¿verdad? Entonces también fue muy chistoso ver esto aquí y estar en esos dos mundos entre Costa Rica y Colombia aquí. ¿Sí? Claro, y has pasado por muchas cosas, pero bueno, el ministerio que nosotras tenemos es para alcanzar a otras mujeres, para lo que nuestra vida ha causado, lo que nosotras hemos vivido, poderlo plasmar en la vida de otras mujeres. Por eso Banín, que Banín es perla preciosa en hebreo, o también, sí, bueno, una perla. Y vemos que
cuando una perla se hace por medio de una ostra que le entra un poquito de arena, la arena crea algunas heridas, estas heridas son sanadas con la nácar y se crea la piedra preciosa. Pero entonces, ¿tú qué podrías decirnos de tu vida? ¿Qué podría plasmar en la vida de otras mujeres para mostrarles esa perla preciosa que eres en este momento? ¿Qué podrías decirle a otras mujeres? Sí, yo creo que lo fundamental es entender quién es uno en los ojos de Dios, que eso es lo que cambia todo, ¿verdad? En mi caso cambió mi forma de vivir, ¿verdad? Pero es esa raíz que tiene que cambiar, si esa raíz no cambia, entonces la vida cristiana es muy difícil, es muy complicada, ¿verdad? Cuesta demasiado. Pero en el momento donde yo entiendo, bueno, en primer lugar, quién es Dios, y en segundo lugar, quién soy yo para Él, ¿verdad? Que Él literalmente quiere ser Padre, quiere ser Salvador, y que Él está tan cerca, y que Él, en mi caso, yo he recibido regalos de Dios que eran literalmente solo Dios podía saber que eso me gustaba. Entonces, ver esa cercanía y ver ese interés, y que no hay nada que me pueda quitar de su mano. Yo creo que eso para mí ha sido el factor que me ha cambiado la vida. Y a partir de ahí, entonces uno empieza a caminar con la confianza de que Dios no me va a dejar caer. O sea, yo miro atrás en mi vida y a veces me dan miedo las decisiones que tomábamos, como que, wow, qué locos. Y sin embargo, en esas situaciones siempre estábamos convencidos de que Dios no nos iba a dejar caer. Y escuchábamos su voz y nos dejamos dirigir por Él. Pero entonces, muchas veces en nuestro ambiente hay voces que nos dicen que no valemos, ¿verdad? Quizás simplemente por ser mujer, puede ser, en una cierta cultura, ¿verdad? La mujer no vale. O a veces son los mismos papás, o un papá o una mamá, que sigue siendo, no, tú no te vales, o se desquita con uno por frustraciones propias, y pierde la oportunidad de enseñarle al niño, a la niña, lo valiosos que son, el valor que tienen intrínsecamente, no tienen que hacer nada para valer. Y eso, en mi caso, mi cultura me ha influenciado muchísimo, mi cultura suiza, de que uno vale lo que puede producir, ¿verdad? Y en otras culturas puede ser otro parámetro, ¿verdad? Por ejemplo, aquí puede ser que tú no vales si no eres casada, o no vales si no tienes hijos, o no vales si no tienes un título profesional, dependiendo las subculturas en las que nos estamos moviendo. Entonces, en mi caso era, tú no vales si no puedes producir. O sea, tú vales lo que produces, en términos de plata, simplemente, así es la cultura. Y entonces, eso ha sido una lucha constante, incluso a lo largo de los años, de siempre Dios tener que decirme, mira, no tienes que hacer nada para ser aceptada, no tienes que hacer nada para ser hija, no tienes que producir, ¿verdad? ¿Quieres hacer ministerio? Genial, pero no necesitas hacer ministerio para ser alguien. ¿Quieres trabajar? Genial, pero no tienes que trabajar para ser alguien. Tú ya eres alguien. Tú ya eres preciosa en mis ojos. Y yo creo que si nos aferramos a eso, y es algo que otra vez en el cerebro es fácil entenderlo y decir, sí, pero tiene que bajar al corazón y tiene que ser esa experiencia donde Dios le dice a uno, eres mi hija amada y no hay nada que puedas hacer acerca de eso. No, tú no lo puedes cambiar, punto. Y nadie lo puede cambiar. Y si eso entra en nuestro corazón, yo creo que con eso resolvemos muchos problemas personales, caminamos con firmeza, con autoestima, yo sé quién soy. Y si a alguien no le parece, bueno, es problema de él. Creo que ese mensaje nos puede ayudar muchísimo para caminar con pasos firmes como cristianas. Bueno, el problema es Proverbios 31:10. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Y ese es
el punto, ¿verdad?, de muchas jóvenes que nos están escuchando o mujeres en general que escuchan estos mensajes, ¿verdad?, que ellas puedan entender que una mujer virtuosa no necesariamente es una mujer que está ahí, que hace, que hace, que hace, que hace, sino es una mujer que tiene a Cristo en su corazón, una mujer que trabaja para Dios, y esas mujeres, ¿verdad?, como usted, que pone a Dios, ¿verdad?, en primer lugar y que trabajan para Dios, a pesar de que tenemos que cambiar tal vez nuestra forma de hablar o tenemos que cambiar nuestra cultura prácticamente, ¿verdad? Pero Dios dice que esas mujeres, ¿verdad?, que están dispuestas son más valiosas que una piedra preciosa, ¿verdad? Son más valiosas que una joya, no sé, carísima. Y ese es el valor que tenemos que nosotras ver, ¿verdad? Nosotras valemos, somos mujeres que Dios puso, ¿verdad? No somos mujeres que solo cocinamos o limpiamos, sino que sí valemos mucho. Y por cultura tal vez latinoamericana, las mujeres no entienden tanto el significado de qué es una mujer, ¿verdad? Una mujer valiosa, una mujer virtuosa. Y como ejemplo, ¿verdad?, por eso traemos a mujeres para que puedan entender, ¿verdad?, que indiferentemente de la situación en la que estén pasando, porque muchas pasan cosas malas, Dios tiene un plan, tiene un propósito. Y como dijo Dana, ¿verdad?, puede usar desde algo como una perla, ¿verdad?, que está mala, que necesita ser trabajada. Así Dios va a trabajar en la vida de muchas personas, como ha trabajado en mi vida, como sé que ha trabajado en la vida de Nadia, como ha trabajado en la vida de Dana. Va a trabajar en la vida de muchas chicas que nos están escuchando, mujeres que nos están escuchando. Y si usted se siente cómoda, le hablo, ¿verdad?, a las mujeres que nos escuchan, no tengan problema, ¿verdad?, en decir, ok, tal vez yo no he pasado por eso, pero sí me identifiqué con algo que dijo Nadia, o tengo la necesidad ¿verdad?, necesito acercarme más a Dios y no sé cómo hacerlo, ¿verdad? Para eso también es esto, ¿verdad? Así que pueden dejarnos comentarios si ustedes gustan. Ya estamos terminando y espero que les haya gustado todo, ¿verdad? La dinámica del día de hoy. Y gracias en realidad por estar acá, ¿verdad?, por escucharnos. Y ya vamos a terminar. Bueno, muchas gracias, Nadia, por haber aceptado la invitación para haber venido a nuestro programa Panín de Mujeres con Propósito. Bueno, ha sido de mucha bendición para nosotras y creo que también va a ser de bendición para las que nos estén viendo allá en casa. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por haber aceptado. No, muchas gracias a ustedes y las felicito por su programa. Gracias. See